Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hablar del Nasdaq 100. La pregunta es, ¿seguirá subiendo? O mejor dicho, ¿es de esperar que siga subiendo? Hoy vamos a tratar de dar una visión de cómo puede estar este índice y lo que podemos esperar de él. Muchas veces el intentar conocer por dónde pueden ir los valores o los índices o nuestras inversiones nos pueden ayudar pues luego a tomar decisiones con tranquilidad y no porque de repente caigan pues 5 puntos un índice o una acción pues salgamos corriendo, ¿no? Entonces no hay cosa mejor que por lo menos intentar ver por dónde nos pueden ir las inversiones. Como siempre, si os gustan estos vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Muy bien, empezamos por el Nasdaq 100. Yo creo que la mayoría lo conocéis, pero hacemos un pequeño repaso. El Nasdaq 100 es un índice bursátil de Estados Unidos que recoge las 100 valores de las compañías más importantes de sectores como el industrial, o sea, el tecnológico, empresas de hardware y software, las telecomunicaciones, ventas al por mayor o por menor y biotecnología. Pueden ser empresas estadounidenses o que sean internacionales. Este índice no incluye valores financieros, incluidos las compañías de inversiones, por lo cual lo hace diferente a otros índices como puede ser el S&P 500. Y aquí tenemos, pues bueno, tenemos desde el Facebook, el Meta, que el actual Meta, tenemos a Microsoft, tenemos a Intel, a Google, a Apple, tenemos a Tesla, a Nvidia, tenemos a AMD, o sea, tenemos un poco esas compañías que han ido tirando de los índices, no solamente del índice del Nasdaq 100, sino incluso de otros índices y que puede ser que hayan tenido un ascenso demasiado fuerte y que en todo momento tiene que haber unas correcciones. Vamos a hacer un poco de historia. El Nasdaq fue fundado en 1971 y fueron pioneros porque empezaron a eliminar las salas de trading tradicionales, ¿no? Lo que se hacía todo mediante sistemas digitales. Esto permitía que las empresas, los corredores y los traders pues podrían intercambiar valores y activos rápidamente y no tenían las desventajas de las salas tradicionales. Empresas que ahora son muy conocidas de tecnología como Microsoft, Oracle, Intel, Amazon, fueron empresas que en su momento iniciaron su desarrollo en este tipo de negociación digital, que es mucho más rápido. Años más tarde, en 1985, se creó el Nasdaq y fue más selectivo. Lo que cogieron fueron a las 100 empresas de mayor negociación del Nasdaq, ¿no? Entonces lo que fue como una especie de subconjunto de lo que es el Nasdaq. Durante los años 80 y 90, en el sector de las tecnologías se crearon muchísimas compañías nuevas, ¿no? Y de hecho, los que ya peinamos canas nos acordamos de las .com, ¿no? Y hicieron, por ejemplo, entre 1995 y el 2000, pues pasó el índice Nasdaq pues de 1.000 puntos a 4.500. Recordar que ahora el Nasdaq está tenemos el Nasdaq normal, tenemos en 15.500 y el Nasdaq 100 lo tenemos del orden en 17.500, que como veis en aquellos años pues se fue disparando y la gente se fue acostumbrando. Yo recuerdo que bueno, aquello parecía que no iba a tener fin y lo veréis en la gráfica como realmente es una pequeña tachuela de todo lo que sucedió. ¿Qué pasó después? Pues a finales de los 90 estalló lo que es conocida la burbuja .com y hizo que el índice pues cayera más del 80%, ¿no? ¿Y ahora cómo nos encontramos? Pues podemos tener varios factores que nos alerten de que la situación es preocupante, ¿no? Preocupante porque puede desencadenar pues caída de otros índices, ¿no? Normalmente en los índices tecnológicos, según suben también más fuerte, también las correcciones son mayores. Recordar que estamos en máximos históricos, nunca ha estado los índices a estos niveles.
Por otro lado, los tipos de interés están en todo lo alto. Todo el mundo dice, no, en mayo, en septiembre, en junio van a ajustar los tipos de interés la FED y luego posteriormente irá el Banco Central Europeo, pero están en lo más alto, ¿no? Entonces los créditos son caros, las empresas están endeudadas y eso tiene que tener un efecto en el desarrollo de estas compañías. La inflación, pues lo pongo ahí incierta, ¿no? Le hemos llegado a tener a 2 dígitos, ahora parece que está remitiendo, pero hay otros factores que pueden hacer que esta inflación no sea tan pasajera como se comentaba, ¿no? y se enquiste ahí. Durante décadas hemos tenido la idea como que el 2% era lo bueno, y ahora pues no nos extrañe que nos vayan convenciendo que el 3%, el 3,5% o incluso el 4% es bueno para la economía, es bueno para los deudores. ¿Por qué? Porque según va pasando el tiempo, su deuda se va diluyendo, ¿no? Y los países están muy endeudados. Entonces, el tener una inflación alta beneficia principalmente a los endeudados. A los que ahorradores, pues los machacan, y al público en general también, ¿no? Porque lo que van haciendo es perdiendo su poder adquisitivo. Por eso la inflación es un tema importante a seguir. Por otro lado, se está recortando la oferta monetaria, ¿no? Se intenta drenar ese exceso de capital que se fue inyectando durante la pandemia, ¿no? Recordad que la pandemia fue en 2020, estamos en 2024, 4 años después. La deuda sigue alta y sigue subiendo. Ese es un problema que no tiene solución a corto plazo. Tarde o temprano tendremos el sablazo y tendremos que, como siempre os digo, que las deudas se terminan pagando, ¿no? Pero los estados no es popular, y sobre todo en las democracias no es popular recortar beneficios sociales, ¿no? Muchas veces la compra de votos viene por esa regar con la regadera del dinero público a la sociedad. Luego tenemos los conflictos que teníamos abiertos, como es el de Ucrania, como es el de Israel y Hamas, pues lo están ahí, y en el caso del conflicto Ucrania-Rusia, pues llega el verano y es cuando se recrudece los combates. Por otro lado, Ucrania parece ser que va perdiendo apoyo de los socios europeos y americanos, y hay otros conflictos, como puede ser el de Israel en Gaza, pues que también pesa sobre ellos plazos para tomar medidas para evitar la muerte masiva de civiles, con lo cual, pues bueno, son conflictos que en estos próximos meses van a dar movimientos sin lugar a dudas. Tenemos las elecciones de Estados Unidos, sin lugar a dudas. Estados Unidos es el primer país a nivel mundial, y lo que pase en Estados Unidos nos va a afectar a todos. En movimientos, pongo aquí movimientos sociales en Europa, pues vemos lo que está pasando en Alemania, vemos lo que está pasando en Francia y vemos lo que no está pasando en España, ¿no? Pero tarde o temprano estos malestares de agricultores, de industria, de la población, se va a ir. En el momento que se quite esta especie de anestesia que tenemos en las sociedades que llamamos desarrolladas, pues veremos que los conflictos sociales aumentarán. El tema de la inmigración es un tema que está sobre la mesa y no tiene buena solución. Y para terminar tenemos Estados Unidos y China. China tendrá que hacer algo en su economía para volver a recuperar su senda de crecimiento, y Estados Unidos, sin lugar a dudas, después de estas elecciones, pues también habrá movimientos. Recordar que conocemos a los dos candidatos, posiblemente uno sea Biden y el otro sea Trump. Trump ya vimos cómo actuaba con el tema de la economía, que no fue mal, pero lo único que ya sabéis que pegaba con su cuenta de Twitter, lanzaba un Twitter y la bolsa subía o bajaba, ¿no? Y él era muy consciente de que así lo hacía, ¿no? Biden, pues en este año 2024, lo lógico, los demócratas intentarán que no haya ningún movimiento extraño en la bolsa, pero sin lugar a dudas pueden controlar hasta cierto lugar. Con lo cual, pues aquí tenemos a las bolsas, tenemos al oso y al toro subidos en la montaña rusa, y el resto, que podemos decir que somos los inversores, detrás, ¿no? Entonces se van a ir cambiando situaciones de subidas y de bajadas, y va a ser un año posiblemente muy entretenido. Bien,
Para ya centrarnos en este índice que vamos a ver, el Nasdaq 100, lo que he hecho ha sido coger a larga distancia, casi pues eso, 25 años, he cogido todo el esquema de cómo ha ido la gráfica del Nasdaq 100. Y como veis, aquí os hablaba lo que fue la gran crisis de las .com, que ahora veis y esto es una tachuela comparación con lo que estamos aquí. Aquí pues tuvimos, y yo recuerdo muy bien esta época, que todo crecía, crecimientos enormes del 30, el 35, 40%, parecía que esto no tenía fin, hasta que de repente pinchó, pam, 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 y nos fuimos aquí. Y nos hemos tirado 17 años, hasta más o menos por aquí, que no volvimos a coger máximos. Entonces, esto es importante que no se nos olvide. La historia pasada para no cometer errores en el futuro. Aquí os he marcado 2008, que para mí es clave, la crisis de 2008, la subprime, que empezó en Estados Unidos y luego se convirtió en una crisis mundial. Como veis aquí prácticamente no se nota, pero cambió un poco lo que ha sido los años posteriores. Luego, pues bueno, aquí se fue inyectando cada vez más dinero, llegamos a 2017, 2018 para mí es otro hito importante. En 2018 aquí ya empezaban las volatilidades y, como veis, tuvo los finales de 2018, noviembre, diciembre, hubo una caída importante, fue un año malo para los inversores. Aquí se había subido tipos, y aquí hubo la caída esta. Automáticamente volvieron a bajar tipos, se fue regando y llegamos a la antesala del COVID, ¿no? Aquí el COVID en 2020 volvíamos otra vez hasta una situación que parecía que esto no tenía fin y aquí tuvimos el COVID. Fijaros el COVID que ahora parece también una tachuelita a comparación. Y aquí se empezó a regar y meter dinero y sin lugar a dudas índices como el Nasdaq 100 pues reciben muy bien ese dinero. Y fue subiendo hasta que nos metimos en 2022. En 2022 tuvimos un año nefasto, lo conocéis todos los inversores, con caídas del 20, 25%, 30%. Y además, esto fue debido también a la subida de tipos, pero veis que con tipos altos 2023 fue un año maravilloso. Aquí tuvimos un susto a finales de 2023, pero hemos vuelto a estos máximos, ¿no? Entonces aquí, como veis, hay cosas que no cuadran muy bien. Toda esta situación después de la pandemia tiene su explicación la subida por la oferta monetaria, esto tiene explicación por la subida de tipos, pero esto no tiene mucha explicación. Algunos me dirán, y por eso este vídeo se lo dedico a mis amigos del grupo Casino, me dirán que las tecnológicas, por supuesto, las tecnologías van tirando, pero esta situación no es muy normal. Y aquí, pues dice, no, es que van a bajar los tipos. Sí, ¿creéis que el Nasdaq se va a poner aquí? Yo solamente pensarlo, ¿creéis que se va a disparar? O puede ser que haya unas correcciones. Bien, vamos a hacer una comparación para seguir avanzando entre el Nasdaq 100 y lo que es el SP500. Como veis, prácticamente salimos de la pandemia en una situación similar y como veis aquí con la entrada de dinero, el Nasdaq también, y también ha habido desarrollos, pero tampoco han sido tan brutales como para que justifiquen estas subidas, más que un poco el FOMO y el querer ganar ese dinero fácil en los mercados, pues fijaros hasta dónde nos hemos ido, ¿no? Y el Nasdaq, el SP500, que es la verde, pues tiene un crecimiento más normal, ojo, pero también está influenciado por valores que están en el Nasdaq 100, O sea que muchos valores del Nasdaq 100 están haciendo que el SP500 tire, con lo cual también está un poco dopado. Pero como veis, se ha creado un diferencial del 1,56, o sea, casi duplica el crecimiento en los últimos años después de la pandemia. Bien, y aquí estamos ya medio liados ya con tanta gráfica. Como veis, hay veces es importante ver las gráficas porque nos da una perspectiva en el tiempo, pero hay veces que nos podemos liar con ellas. Y bien, estamos en máximos. Y ahora estamos en máximos. 17.420, 17.500, estamos en máximos, ¿no? Y aquí es un poco lo que os decía. Os comentaba que
estamos en esta situación, este es el mercado, está felicitando y muy contentos porque tenemos ahí al toro en el escenario, pero esta viñeta es muy interesante, ¿no? Porque le dice, no, todavía no, pero sin lugar a dudas nuestro oso saldrá y nuestro índice se nos vendrá abajo. Bien, y ahora vamos a empezar a pensar. Y como decía Forges, le pregunta aquí su mujer, ¿qué haces? Estoy pensando. Dice, por Dios, Mariano, no hagas locuras. Pues bueno, hay veces hay que pensar. Y pensar dónde estamos, aquí os decía los de los 17.500, ¿y qué puede pasar? Pues bueno, pues aquí tuvimos el susto en noviembre del 2023, después de esta gran subida. Aquí hace un hombro, aquí puede estar haciendo una cabeza, y solamente intentar dibujar lo que puede pasar después, ¿vale? ¿Qué puede pasar después? Pues que se complete la figura de hombro, cabeza y hombro. ¿Y por qué digo yo, por qué no? Y vamos a ver los escenarios que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar un escenario que nos vayamos a que vuelva a la situación de la línea clavicular, de ese hombro, cabeza, hombro, y entonces nos meteríamos en este punto y ahí se quedaría la corrección. O nos iríamos al final de toda la subida que hubo desde noviembre del año pasado. Y ahora vamos a desglosar y ver qué impacto tendría sobre nuestras inversiones si estuviéramos solo en el Nasdaq 100. Pues bueno, tendríamos una caída, en el primer caso, en el que fuéramos a la línea clavicular, nos iríamos del orden de una caída del 6,9-7%, y aquí os pongo en azul lo que tardaría la subida que debería ser luego para volver a máximos, ¿no? Como sabéis, no es lo mismo perder el 10 que ganar el 10, ¿eh? Entonces el efecto sobre nuestras inversiones es mayor. Y como veis, pues este 7%, pues bueno, sería una corrección. O vamos al escenario que también se puede dar, y a mí no me extrañaría absolutamente nada, pues que cayera ese 19%, que viene a equivaler luego a una subida, a una diferencia para hacer subir de esos 14.180 a los 17.500 un 23,5, ¿no? Entonces, esos dos son los escenarios, y para mí no sería ningún desastre. Fijaros dónde nos meteríamos. Nos meteríamos a estos niveles, a niveles por debajo de los 15.000. ¿Veis esto como una locura? Que esos excesos que ha hecho el Nasdaq 100 nos volviera a una situación más normal. Yo creo que sería hasta sano para las bolsas. Por eso es en el escenario en el que yo estoy trabajando, en el que sé que algunos no lo compartís, pensaréis que esto tiene que seguir subiendo. Yo, por todos los temas que os he comentado antes, de tipos de interés, de las compañías, sus beneficios, ahora estos próximos días tenemos los beneficios de muchas de estas compañías, pues realmente sí soportan que estemos a estos niveles de precios. Muy bien. Como siempre, esto no es ningún tipo de recomendación financiera ni de inversión, solamente trato de compartir mis pensamientos en cómo está ahora mismo el mercado y en un índice muy sensible. Recordar que en el plan que hice, un plan tipo, sí tenía Nasdaq y tenía Nasdaq 100 y lo seguiré teniendo, pero hay que ser conscientes de lo que puede evolucionar. Como siempre, si os ha gustado, darle like, suscribiros, activar las notificaciones, dejar vuestros comentarios si estáis de acuerdo, o nuevas ideas, para que lo vayamos discutiendo en nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.